Bueno, pues hoy estamos listos para continuar con el programa y con uno de los temas que a final de cuentas pues era uno de los que controversia pues evidentemente esperamos, pero sobre todo interés, porque este es uno de los temas que a lo largo de la historia, créame que a todo el sexo masculino siempre lo ha mantenido en vilo, una preocupación tras otra, una angustia para algunos, para otros algo aspiracional, pero a final de cuentas la verdad a ciencia cierta, hoy por hoy y con todos los estudios que se han hecho, no se ha llegado a un consenso definitivo de decir el tamaño promedio del miembro viril es tanto. Eso debería de ser lo ideal. Pero además, independientemente de que se llegara a ese consenso, pues a final de cuentas las más interesadas en dar una opinión deberían de ser las mujeres, ¿no? Ellas, ¿qué es lo que piensan de esto? ¿Realmente el tamaño importa? Roberta Medina, la sexóloga de Tijuana, está con nosotros esta mañana para ayudarnos a entender si es importante o no el tamaño. ¿Cómo estás, Roberta? Buenos días. Muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos los que nos están en este momento escuchando y viendo, como cada mañana. Gracias, Roberta. Oye, pues necesitamos de tu expertise para poder entender esto. Finalmente, al hombre siempre le ha preocupado esto, como que de eso dependiese nuestra virilidad o aceptación o poder de conquista. ¿Realmente en algún momento, de alguna forma, el tamaño del miembro viril masculino determina su nivel de éxito con el sexo femenino? Mira, yo siempre he creído que sí es cuestión acerca del tamaño, ¿no? O sea, sí, la verdad es que firmemente sí creo que tiene mucho que ver el tamaño. Yo lo que creo es que no es el tamaño del pene, sino el tamaño de la autoestima del hombre. Y esa es una ecuación interesante, ¿no? Los hombres los enseñan en cuestión del tamaño de su pene y de su billetera. Y desde ahí es como van construyendo esta capacidad de hombría hacia la posibilidad de enfrentarse no solamente con las mujeres, sino en un campo laboral y en la sociedad en general, ¿no? Es cierto, no vamos a negar que estamos en una sociedad que es competitiva, que es materialista. Sin embargo, la parte muy importante es cómo es que los hombres construyen su autoestima en función de esos centímetros, ¿no? Y no nada más es en función del tamaño de los centímetros, sino si esos centímetros sostienen la erección lo suficientemente fuerte. Sin considerar algo que me parece muy importante, ¿no? Al menos en los hombres heterosexuales, que son de los que más hablaremos el día de hoy. Finalmente, quieren el pene de esa magnitud y de esa fortaleza, ¿no? Para vincularse con una mujer. Y no necesariamente a las mujeres lo que les importa más del aspecto y en general de los hombres en lo que tiene que ver con el erotismo no es el pene, ¿no? Y ahí es donde nos sirve mucho el poder tener una referencia de cómo es el cuerpo de la mujer y cómo es el cuerpo del hombre. Claro. Y en función de eso, explicaré brevemente que la vagina, ¿no? Para empezar, es algo que le llamamos nosotros la cavidad virtual, porque no existe como tal, ¿no? O sea, a nosotros nos enseñaron en la primaria que la vagina, ya sabes, era como un canal. No es tal cual, es las paredes de la vagina simplemente reposan, no tienen necesariamente contacto entre ellas, pero están en descanso, ¿no? Es el proceso de la excitación lo que va haciendo que se vayan distendiendo y se vayan abriendo. Desde ahí que entonces tiene la habilidad para adaptarse a cualquier grosor del pene. Por lo que si el pene está delgadito, ¿no? Pues no importa, se va a ajustar. Si el pene está grueso, se va a ajustar. Y en lo que tiene que ver con lo largo, la vagina solamente tiene terminales nerviosas en el último tercio, esto es los primeros 2 o 3 centímetros, ¿no? Aquello que puedes tú alcanzar a brevemente sentir. Entonces, con cualquiera que sean las cantidades de centímetros de pene que tú tengas, vas a estimular el área donde hay terminales nerviosas. Inclusive con un micropene, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, las mujeres no tenemos terminales nerviosas, esto lo quiero decir bien claro, ¿no? Qué bueno que no tenemos terminales nerviosas más profundas, porque imagínate, morirían con el dolor del parto, ¿no? Entonces, sí hay mujeres que dicen que sienten como más lleno, ¿no? Es como si te metes toda la comida en la boca, pues la vas a sentir llena. ¿Eso hace que lo disfrutes más? Pues no necesariamente, ¿no? Entonces, desde ahí que se ha dicho que es más que importante el tamaño, la manera en la que lo sepas usar, el ritmo, el jugueteo que tú tengas, y vuelvo a esa parte, ¿no? La confianza en ti mismo para saber que no todo depende del pene, del tamaño y de sus proporciones. Además, déjame decirte que uno de los grandes problemas que existe en esto son las referencias, ¿no? Porque cuando nosotros decimos 2 pulgadas, 3 pulgadas, o cuando decimos 15 centímetros o 16 centímetros, ¿qué nos viene a la mente? ¿No? O sea, eso es bien importante porque los cálculos para una mente es muy distintos que para otra, y esto ha sido comprobado una y otra vez, ¿no? Cuando a alguien le dices, a ver, ¿cuánto mide este objeto físico? Las mujeres se equivocan con muchísima facilidad. Entonces, para ellas, por ejemplo, decir un gran miembro, un gran pene, resulta ser uno de tamaño promedio. Mira,
ahí te lo concedo totalmente, ¿no? Yo tengo tremendos problemas para las medidas y las proporciones, entonces a mí todo se me hace grande, ¿no? Lo cual es una gran ventaja, pero bueno, yo te diría que a lo mejor, pues elige mujer de manos chiquitas, ¿no? Entonces así te traumas menos, ¿no? O sea, porque le va a parecer más grandes. Vuelvo a lo mismo, es mucho la parte de la proporción y de la perspectiva en la que lo quieres ver, ¿no? O sea, el pene sí funciona, pero imagínate, o sea, es algo similar al tamaño de las mamas, ¿no? O sea, las mujeres también tenemos una cuestión donde la feminidad se fija en el tamaño de las mamas, pero sin escaparnos del tema del día de hoy, que es estos mitos y realidades con el pene, lo primero es, el tamaño no importa respecto a la capacidad que tienes tú de sentir placer y de dar placer a la otra persona. ¿Importa en cuestiones de competencia? Pues sí, ¿no? O sea, los hombres han creado toda esta estrategia, hay miles de historias que son súper divertidísimas de cuando van al baño, del código de no voltear, o sea, toda esta historia, ¿por qué? Porque los hombres aparte pues tienen esta particularidad de tener sus genitales por fuera y tienen que convivir y tocar con ellos y vérselos entre ustedes, ¿no? Entonces, que si el bulto del pantalón se les ve, que si no, que si hay quien se pone cosas para que se le vea más grande el bulto en el pantalón, hay quienes sufren que si se puede cruzar la pierna, o sea, miles de cosas que giran en torno al pene, ¿no? Y sabemos que desde muchísimas culturas y muchos tiempos, al pene sí se le ha otorgado la característica del poder. Desde ahí que entonces, pues cualquier hombre quiere tener el pene más grande para también sentir este poder más fuerte, ¿no? Pero en lo que tiene que ver en el erotismo, sí quisiera recalcar que no tiene que ver más aparte de, por ejemplo, en las mujeres heterosexuales, insisto, todo el juego previo, ¿no? O sea, el orgasmo en las mujeres, más del 80% de las veces no es por penetración, es por la estimulación directa o indirecta del clítoris, para lo que no necesitas tener un pene grande. En cuestiones de tu propio placer, pues bueno, el pene tiene la habilidad y las mayores terminales nerviosas en el área del glande. Entonces, mucho tiene que ver qué tanto conoces tu propio cuerpo para saber qué es lo que te excita. E insisto, la otra parte que habría que considerar, Javier, es el hecho de que a los hombres les enseñan a sentir primordialmente en el pene, ¿no? Y esto es como tal, les enseñan a sentir, o sea, les enseñan a donde más ponen atención es en el pene. Difícilmente el hombre tiene presente toda la capacidad de sensaciones que puede tener, no sé, en la espalda, en el cuello, en la ingle, en muchos lugares. Y ese es un tema también interesante, ¿no? Bueno, y finalmente tienes razón, esto tiene que ver con la enseñanza, porque al final de cuentas, pues, ¿quién nos da clases de esto, no? ¿En qué escuela? ¿En qué momento? Ni en la casa pasa, ¿no? Entonces, de todas las experiencias que vamos teniendo en la vida es de donde aprendemos, y finalmente, pues pasar la información de boca en boca y de lo que tú comentas que solemos platicar entre hombres, pues ahí viene. O sea, finalmente el orgasmo masculino únicamente se circunscribe a la zona más erógena que tenemos, que es el miembro viril. Es cierto, pero no tenemos entrenamiento para sentir en otra parte. Es más, ni en nuestro famoso punto G, porque Dios mío, que no nos toquen ahí, ¿no? Fíjate que es muy interesante eso que tú dices, que quiero también recalcar, ¿no? Lo que platican. Dicen por ahí, ¿no? Habría que comprobar, cosa que yo he escuchado más que sí, ¿no? Que cuando un hombre habla de cuestiones y de historias eróticas, le quites la mitad, ¿no? Y que cuando una mujer habla de cuestiones eróticas, lo multipliques por 2. Esto es, ¿no? Si un hombre te dice, no, yo aguanto 10 minutos y que no sé cuánto, la típica de los hombres, 3 y sin sacate y que no sé cuánto, no es cierto. Divídelo a la mitad. Y dicen que por ahí que cuando una mujer te dice que ha tenido 2 parejas sexuales, lo multipliques por 2, ¿no? Porque nosotros tendemos a ser más modestas. Bueno, yo no te puedo decir lo de la mujer porque no me conviene, ¿verdad? Pero lo del hombre sí lo tengo bien comprobado. Los hombres mienten mucho respecto a su vida erótica. Entonces, lo peor que puede hacer un hombre es decirle a otro, híjole, ¿sabes qué? Es que estoy teniendo problemas, como que no siento que se me levante. No, a mí, bueno, yo estoy, no. Y esa situación les afecta tanto en la autoestima, ¿no? Porque entonces todo el mundo habla de lo bien que le va a las pláticas de bares, como todos están súper bien, y aquel que se atreve a reconocerse a sí mismo y a los demás que no le va tan bien, la autoestima se la destruye, ¿no? Entonces, mi sugerencia es, si tienes alguna preocupación en este sentido, no lo compartas con tus amigos necesariamente, ¿no? Acude con un especialista que pueda orientarte porque, bueno, los hombres frecuentemente mienten. Y finalmente, como conclusión, pues no llegamos a ningún consenso en cuanto al tamaño promedio, en el tamaño ideal, porque hay en el número de estudios tan variables unos de otros que si tuviéramos que sacar un promedio, pues yo creo que sería injusto para, por ejemplo, nuestra cultura o nuestra raza, ¿no? Así es que lo dejamos en suspenso.
Así es, claro que sí. Danos tus números de contacto, por favor. Claro que sí, el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993. Nos especializamos precisamente en disfunciones sexuales, eyaculación precoz y disfunción eréctil. 681-1993, el teléfono de nuestro consultorio. En estos momentos también ya tenemos psicoterapia infantil desde 250 pesos y te invitamos a que nos llames, también a que te inscribas a nuestro grupo de solteros que estamos formando en Facebook como Solteros de Sexo con Roberta. Y claro, todas las noches antes de dormir, sintoniza UTV para un poco de Sexo con Roberta. Roberta Medina, nuestra sexóloga, aquí en Como Cada Mañana. Gracias.